yo dicen ganga, ataquen bonda, dice tataita, dice iraca, dice de munda praca, dice y acá na funden kele con namanguaco. Ya pa con licencia dice en Zambianpungo. Munalongo dice en Zambia. Dice va con licencia, dice Cabo Guerra, Tetetetie. Va con licencia, Quilanga en Pungo. Va con licencia, Mayanqueri. Va con licencia, Ndoki, Nueve Saya. Dice va con licencia, Nueve Saya. Dicen Cariajo, va con licencia Luna Nueva, dicen Cariajo. Quimasa dicen Cuatro Vientos, licencia en Pungo, dicen Pumba, licencia Gañengue, licencia dicen Luceno, dicen Suano, dicen va con licencia. Don Fumbe que cuenta en ganga. Dice va con licencia Manufinda, Marihuanga, va con licencia en Fumbe. Dice Cuató, dicen va con licencia, dice Don Fumbe que cuenta en ganga. Dice va con licencia, dicen Cunialemba, dice Naribe, dicen Sangan Fumbe, dice va con licencia, todo un Fumbe que cuenta en ganga. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Estas formas llegan a Cuba, estas formas primitivas llegan a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe no poseen cabeza, que es la fuerza viva o bruta que realiza los trabajos de fuerza Hokuma en las engangas. Por eso que casi todas las engangas tienen que tenerlo, todas las engangas tienen que tener tratado de Mayombe, que Mayombe es el espíritu y el poder de la fuerza, y se dice que ese espíritu no posee cabeza. En ganga fuerte, si no tiene tratado de Mayombe, se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que el que piensa es el gangulero. Por lo tanto, muchas engangas tienen convenio o tratado con Mayombe, porque Mayombe desempeña el poder y la fuerza en las engangas o candangos que puedan existir. Los mayumberos son conocedores de los palos del monte, ya que nosotros trabajamos con la naturaleza y tenemos que conocer los palos del monte, tenemos que conocer las semillas, tenemos que conocer las hierbas aromáticas y así poder desempeñar un trabajo correcto siendo un mayumbero. Tenemos que saber consultar, tenemos que saber realizar los trabajos que son muchas veces indicación de los espíritus o de los inquisis de enganga, y es por eso que nuestra base principal en ser un gangulero está basado en el espiritismo. Siempre que uno pasa a cualquier religión, la base debe ser el espiritismo, porque en ella desarrolla al espíritu, desarrolla ser vidente, escuchar a los espíritus y sentir a los espíritus. Es por eso que un gangulero puede prosperar mucho más cuando él tiene la base que tuvo anteriormente en el espiritismo. O sea, que lo más importante para uno comenzar cualquier religión debe ser comenzar, como comienzan todas las personas, por el espiritismo. Los trabajos que podemos ver hoy aquí datan de cientos de años. Como un gangulero realiza un trabajo para el desenvolvimiento monetario de una persona o para él mismo, dependiendo de las necesidades o el trabajo que venga a buscar una persona. El gangulero va a ser un intermediario entre la enganga, los espíritus y la persona que viene a buscar un trabajo. Ahora, vamos a explicar algo. Cuando la persona viene a hacer un trabajo de malas artes, a hacer un daño a una persona, el gangulero no tiene culpa de lo que está haciendo. Simplemente él sirve de apoyo y sirve entre la enganga y el espíritu y la persona que viene a buscar el trabajo. Así que el que hace el trabajo es el gangulero, pero la responsabilidad
es de la persona que viene a buscar el trabajo. Por eso muchas veces cuando vienen a vernos y nos preguntan que ellos quieren hacer un daño a una persona, cuando tú eres un gangulero verdadero, tú le dices venga mañana y si usted tiene las mismas intenciones que tiene hoy, entonces realizaremos el trabajo. Siempre se da una oportunidad a la persona para que no realice malas artes. Para realizar malas artes es más confuso y más complicado que realizar buenas artes. Es por eso que siempre conocer sobre las buenas o malas artes nos dan la diferencia de ser un buen religioso. Y sobre todo, realizar trabajo que hacemos de malas artes, tenemos que saber quitar después esas corrientes que hemos llamando a Lucancase, a Candiampembe, a Cachanga, al mundo carire, y poder entonces librarnos de esas malas acciones que hemos traído para hacer X trabajo a una persona que viene a buscarlo. Muchas veces el gangulero no ve los trabajos que está haciendo, o cuando hace estas patipembas o signos con zarabanda o siete rayos o con un chinchiricú o representación de estas patipembas, no puede o no ve nada de lo que realiza el espíritu. Y es por eso que muchas veces nos estancamos en los conocimientos de esta religión, porque no podemos ver, no somos videntes, ni escuchamos ni sentimos los espíritus, a pesar de que esta religión se puede aprender como lo estamos haciendo ahora, mirando y escuchando. Pero debe coger sombra en su Munanzo Congo, alante de su enganga, para ir desarrollando así esas corrientes que van a estar en convenio con usted, en un vínculo, junto con la enganga, los espíritus y la persona que es la dueña que está vivo. Los espíritus se alimentan del ser vivo. Eso ya lo hemos explicado. Y la persona, el tata, se alimenta de los espíritus. Por eso coger sombra va a dar más fuerza a la persona, va a librar de todas las cosas malas que tenga, de la envidia, del odio, de los trabajos que están hechos, porque los espíritus van a estar trabajando. Si está por una hora cogiendo sombra, los espíritus van a estar trabajando arriba de usted para quitar todas las malas acciones que usted ha tenido. Muchos anguleros antiguos, antes de realizar un trabajo, se ponían a coger sombra. Muchos duraban hasta días cogiendo sombra para después que está fortificado la materia de él, poder realizar una huanga, una guerra con otro angulero. Los anguleros antiguos, cuando tenían una guerra, no salían del Munanzo Congo hasta que no supiera que a su enemigo le haya pasado algo de lo que ellos han pedido, de lo que ellos han realizado, de las ensaras que hicieron. Y esto es importante porque nos da el entendimiento que nosotros tenemos que tener un vínculo directo con los espíritus de enganga. Y esto nos va a dar la facilidad de tener más fuerza a realizar cualquier trabajo. Pero, como dicen, en la religión todo tiene que ser paso a paso para ir entendiendo más sobre esta cultura afrocubana que ha dejado tantas personas soyiros, tantas personas que están en esta religión que no están bien llevadas de la cabeza porque están obsesados y son locos religiosos, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que no son en las leyes religiosas, y por eso sabemos que estas personas están cometiendo fraude en la religión. Usted mismo puede ser que estés escuchando lo que yo estoy hablando y usted puede ser ese mismo que está cometiendo los errores que usted puede subsanar y encaminarte directamente por los caminos que hemos expresado para que usted no tenga problemas en un futuro con su familia o tenga problemas al realizar un trabajo, porque en vez de ayudar a la persona le va a ir transmitiendo
malas acciones y atrasando a esa persona como personas que han venido a hacer un trabajo a estos religiosos y se han quedado sin trabajo, se han quedado sin negocio, se han quedado sin mujer. Y muchos de estos religiosos que se llaman ser religiosos, que son tata, dicen ellos, pues han tenido entonces un compromiso con la mujer que fue el ahijado de él. Muchos han mirado a la hija que viene o esos monanzos que son, que yo puedo decir que pueden ser como de delincuentes, en vez de ser algo humanitario, ser algo familiar, que es lo que busca el religioso y que muchos monanzos lo hacen buscando cuando van a rayar a una persona, que esta persona tenga una vida buena y no sea una persona que está haciendo cosas indebidas. La religión no es para tapar lo que usted hace daño, lo que usted hace mal. Si usted está cometiendo errores y está haciendo cosas indebidas en su vida, pues la religión lo va a cubrir por un tiempo, pero al final la religión lo va a soltar para que usted siga haciendo lo que le da la gana. Es increíble ver lo que está sucediendo hoy en día. Los trabajos pueden ser diversos y el mensaje que puede mandar con un estropajo que realiza el gangulero un trabajo para abrir los caminos de una persona o mandar, como dice, un mensaje al propio ensamble representando aquí una zunzundamba, una lechuza, para que no conoce lo que es una zunzundamba. Y realiza el gangulero infinidades de trabajos que no son conocidos y que se hacen en la intimidad de un munanzo congo. Estos trabajos llegan a surtir efecto en los términos que indique el tata o el tataíta o la yayi y resultaría muy beneficioso a la persona que se le hace. Hemos expresado esta forma primitiva, dejando saber cómo es que trabajan estos mayumberos en la intimidad de su munanzo congo, conociendo más de esta religión, abriendo ese campo religioso que hasta el otro día ha tenido completamente cerrado por aquellos religiosos que le dirán que ya usted aprenderá, que sus espíritus se lo van a decir, que se lo van a decir en sueño, que usted tendrá tiempo para aprender, y todo eso se convierte en una rutina de mentiras que utilizan al ahijado y sin embargo nunca ese ahijado puede aprender nada. Eso le puede estar pasando a ti o a ti o a ti o al otro, porque en realidad ese religioso que se hace tata hoy y ya me quiere rayar a las personas sin conocer ni poder dar una respuesta a su ahijado de lo que le pregunte. Y esto está sucediendo y va a suceder por mucho tiempo. Hace poco me escribió una persona y me mandó hasta la foto de una ganga que le hicieron. Es una cosa tremenda lo que están haciendo. Se la hizo un venezolano en Colombia. Esto ha sido una mentira. Le ha cobrado cientos de dólares y lo ha engañado. Y esto está sucediendo. Yo no sé, esas engangas, las engangas tienen movimiento circular. O sea, que primero la enganga tiene sus corrientes a mano izquierda para proteger el corazón del dueño, del tata o de la yayi, y después hace un movimiento circular a mano derecha para recoger las malas acciones que tiene ese gangulero o que tiene munanzo congo o arreos que mandan, que caen en un remolino y son llevados al fondo de canasta, al secreto de la enganga. Caemos muchas veces en cosas increíbles.
Esto está sucediendo constantemente. Es un robo, una estafa. No hay conciencia a las personas que con buena fe se acercan a esta religión. Simplemente están cometiendo la falta y no hacen nada para corregir lo malo que están haciendo. Ya sabemos que esta es una de las religiones más difícil de aprender, y es por eso que ellos mismos crean sus formas de trabajo, que ellos mismos crean sus signos, y ellos mismos están involucrados en esa mentira, creando otras mentiras y haciendo otras mentiras y confundiendo y trayendo el arrastre a las personas que vienen a ellos a hacer un trabajo. A ellos no les importa si la persona se va o se queda, o si la persona va a ser un buen religioso o un mal religioso. Ellos simplemente quieren obtener las ganancias necesarias, y si se va después o no se va, eso va a ser cuestión de ese ahijado o persona que vino a hacer un trabajo. Los verdaderos religiosos tratan de darle confianza a sus ahijados para que ellos puedan subsistir, para que ellos no tengan temores en la religión y puedan en un futuro transmitir las mismas enseñanzas que le dio su padrino, como yo lo estoy haciendo. Estas enseñanzas que yo tengo me las dio mi padrino. Por lo tanto, yo transmito esas mismas enseñanzas para que todos los religiosos puedan tener la línea recta en estos trabajos. Sí existen, como es natural, aquellos que pueden traicionar, pero eso no nos interesa a nosotros. Como dicen, no nos interesa el que se va, nos interesa el que entra. Y por lo tanto, todos aquellos que traicionan, tarde o temprano, ellos van a llevar su, como dice, su San Martín, porque ellos siempre están obrando mal. Y el que obra mal, mal termina. Al trabajar delante del cuyo o lucero para transmitir un mensaje directo a Nsambi para el desenvolvimiento de una persona, podemos ver los trazos que hizo el gangulero, la invocación del cuyo lucero para así abrir los caminos. Ya sabemos que el lucero puede trabajar independiente cuando tiene una enganga. Cuando lucero no tiene enganga, no puede hacer ningún trabajo. Simplemente está ahí lucero y eso va a ser todo. Pero cuando él tiene la enganga trabaja en conexión y engranaje junto con lucero para abrir los caminos, para abrir los caminos de los trabajos que hace el gangulero, el tata, lo ayayi, y abrir los caminos de la enganga. Él es el que se encarga de, cuando usted realiza un trabajo, poder abrirle esos caminos y que los trabajos puedan surtir efecto, abriendo así esa puerta que él solo puede abrir, la puerta de los caminos. Si muchas veces pueden haber críticas en una cultura que es milenaria, que fue traída por los cubanos, huyendo de la isla por el comunismo, trayendo con ellos sus creencias y sus costumbres, hoy podemos ver en las redes sociales estas formas primitivas que para muchas personas que no creen en esta religión la pueden ver como algo folclórico. Y para aquellos que son creyentes, le va a servir de ideas, le va a servir de engranaje a los eslabones perdidos que ellos han tenido hasta este momento. Y si realizamos patipembas o signos en la religión, es porque necesitamos dar esa clave a los espíritus para que puedan trabajar directo por los trazos o patipembas que realiza el gangulero. Sin patipemba no hay religión. Sin la verdad no hay religión. Y nos encontramos
que estamos involucrados en tantas mentiras que cuando miramos hacia los lados simplemente no estamos viendo nada porque no se están guiando por las leyes religiosas afrocubanas del palo mayombe o palo monte existente. Por eso trato de dejar un legado para los buenos religiosos, para los malos religiosos, para los nuevos religiosos y para los viejos que son religiosos también. Porque siempre aprender es menester para todos los religiosos y deben sentirse orgullosos de que existe una persona que le transmita estos conocimientos para ellos tener una idea positiva de cómo se debe trabajar delante de una enganga con el lucero o con un fundamento de mamá chola y pueda así abrir los caminos cuando sean necesarios a la persona y el desenvolvimiento que ellos necesitan. Ayudar a las personas es parte importante de esta religión. Por eso somos religiosos, para ayudar a las personas que lo necesiten. No somos religiosos para tener ganancias económicas. No somos religiosos para estar hablando cosas que no sabemos. Somos religiosos para cumplir con las leyes que indica Palo Mayombe afrocubano. Que las personas sientan envidia porque otros religiosos pueden transmitir conocimientos que ellos no han tenido. Eso puede suceder y puede estar sucediendo. Pero a la larga, esa persona que está envidiando tiene que regirse por las leyes religiosas porque si no se va a quedar obsoleto. Caminamos siempre por el camino y el sendero correcto. No estamos hablando de más, no estamos diciendo cosas que no son, porque siempre esta página se determina por las verdades que nosotros siempre impartimos a todos los religiosos. Ya que esto no lo está viendo usted que está en Puerto Rico, o esto no lo está viendo esta persona que está en Venezuela, o que está en España, o que está en Colombia, o que está en Cuba, o que está en los Estados Unidos. Esto se está viendo mundialmente para aquellos que son religiosos y que quieren adelantar en esta religión. Muchas personas han retomado estas formas primitivas y estos trabajos porque han visto una puerta abierta a poder aprender, que es lo que necesitamos todos nosotros y es lo que necesitamos religiosos que aprendan para así poder desenvolver a la persona que nos viene a ver, que le estamos haciendo un trabajo para darle un consejo, para hacerle una ensara que corresponda por el camino de la persona. Usted no puede hacer un trabajo a ninguna persona si no sabe los caminos que tiene. Por lo tanto, cuando usted realice un trabajo que no está por los caminos de la persona, entonces ahí va a tropezar y los trabajos, en vez de ir para adelante, van a ir hacia atrás. Muchas personas quieren, cuando vienen, así que le hagan los trabajos que ellos quieren, como si ellos fueran religiosos. Y eso no puede ser. La persona que viene a realizar un trabajo a casa de un mayumbero de prestigio, no estamos hablando de un pelagato, estamos hablando de un gangulero improvisado, estamos hablando de una persona que lleva 54 años en esta religión, expresando conocimiento, sin decir nunca una mentira, porque las mentiras se convierten muchas veces en bolas tan grandes que nos van a nosotros mismos a matar. Por eso siempre decimos las verdades, porque las verdades nos abren la puerta, no solo en la vida común o en la vida regular que tenemos nosotros, sino nos abre la puerta en estos trabajos religiosos. Yo no comprendo cómo es que existen tantas personas diciendo tantas mentiras en esta religión. Yo nunca quise sacar trabajos religiosos, ni yo quise nunca estar en las redes sociales, pero al ver tanta mentira que existía
moralmente yo tuve que enseñar formas de trabajo para que las personas pudieran tener ese desenvolvimiento necesario para que tengan una mejor vida. Y todavía hay personas que me pueden criticar, y lo que estoy haciendo es bien a las personas, engrandeciendo esta religión. Como hacen, rayan a las personas, le dicen que vean mis videos, que aprendan con mis videos. Y así está pasando. La forma primitiva que tiene el gangulero se remonta a cientos de años. Es importante conocer cómo un gangulero se desenvuelve en su munanzo congo, cómo realiza trabajos que otros paleros no realizan y cómo se conocen trabajos que antiguamente se desconocía. Cuando las redes sociales no estaban las personas sacando ningún video, yo estaba enseñando formas primitivas hace ya 8 años. Creemos en las creencias de las personas. Sabemos que en México existen muchas personas creyentes, pero sabemos que México también está lleno de falsos religiosos, donde engañan a tantas personas. Sabemos que en Venezuela hay muchos creyentes, pero sabemos también que está lleno de falsos religiosos. Y así nos encontramos todos estos países. El mismo Colombia, Ecuador, porque esta religión ha calado tantos países que se ha convertido en algo global, ya que lo trajeron los cubanos, como hemos dicho, huyendo del comunismo, de la isla de Cuba por el comunismo, y que hoy en día podemos ver estas formas primitivas en la tranquilidad de su hogar, en la tranquilidad de su casa. Creemos en la vida después de la muerte. Creemos en el Espíritu Santo. Por eso creemos en los espíritus. Porque si creemos en el Espíritu Santo, tenemos que creer en todos los espíritus. Sabemos que existen espíritus buenos y sabemos que existen espíritus malos. Sabemos que existen malas personas y sabemos que en la vida común también hay buenas personas. Entonces, esto es un complemento de todas las cosas en las creencias de la propia naturaleza y cómo un gangulero realiza trabajo en la intimidad de un munanzo congo. Ustedes pueden ver cómo un gangulero puede realizar un trabajo, cómo un gangulero puede arrear y puede mandar inquisis de enganga, espíritu, trayendo consigo ese poder mágico que ejerce la religión en muchas personas verdaderas. Si podemos decir que Mayombe es la fuerza y el poder de la propia naturaleza, creyendo, como hemos dicho, en la vida después de la muerte, la existencia de los espíritus en la realidad que hoy en día podemos ver. Existen las mentiras, existen los falsos religiosos, existen los religiosos improvisados y aquellos que no son religiosos, que ellos mismos se han hecho religiosos, que ellos mismos hacen una enganga, aquellos que se dicen llamar que son Tata Sarabanda, o que son Tata Siete Rayos, o que son Tata, o que son Yayi Mamachola, y todos estos nombres que son de deidad, que se lo han puesto ellos mismos porque ellos no saben poner nombre ni saben hacer nada de eso. Entonces vas a llegar a un munanzo congo y cuando tú toques vas a decir que tú eres Tata Sarabanda. Se van a reír de ti. ¿Cómo tú vas a hacer un Tata Sarabanda? ¿Cómo tú vas a hacer Sarabanda? A ver, explícame. Y así sucede y está sucediendo. Y todo ese cuento y toda esa mentira enredando a todo el mundo, trayéndole malas corrientes, trayéndole malos agüeros, como dicen. Vienen a hacer una cosa y se van con 2 o 3 cosas más que ellos han tenido ahí de malas acciones en su cuerpo, porque no son capaces ni de despojarse ni de coger sombra en su munanzo congo.
Creer es cuestión de cada persona. Nosotros no somos predicadores. Yo no predico esta religión. Yo enseño un arte para que las personas conozcan sobre esta cultura afrocubana. Yo no soy un predicador de la religión. Si tú crees o no crees, me da igual. El que crea, que crea. Y que no crea. Tú puedes tener libre espacio para pensar si crees o no crees. Eso no nos hace a nosotros importantes. Lo importante es que aquel que está con nosotros, que es religioso, simplemente que se lleve por las leyes religiosas. Y esto le va a dar el respeto necesario para usted tener un Munanzo Congo y que Munanzo perdure, porque existen muchos Munanzos Congo que eso se rompen y eso no perduran, porque el tipo está haciendo cosas falsas, porque ese gangulero no sabe trabajar, porque ese gangulero no conoce de hierba, ni conoce de palo, ni de semilla, ni de trabajo, ni de patipemba, de signo, no conoce nada. Entonces esos munanzos al final se rompen porque el ahijado pregunta y hoy no le contesta y pregunta mañana y pasado no le contesta y después cuando le contesta le dice ya aprenderá, ya tus espíritus te lo dirán, ya tú lo sabrás en sueño, ya será el momento que usted aprenda. Todo eso es mentira. Él no sabe para decirte nada porque cada vez que tú le preguntas a tu padrino él se pone bravo. ¿Cómo va a ser posible eso? De que el tipo se ponga bravo porque tú le estés preguntando para tú saber sobre la religión, que tú estás consagrado en la religión, que eres un ahijado de la religión, que eres un tata inquisa, que eres una yaya inquisa, que eres un engueyo. Tú quieres conocer sobre la religión para tú en un futuro tener ahijado y saber. En Finda juega una parte importante cuando se realizan los trabajos porque de aquí salen todos los espíritus que podemos tener en la enganga. Un ensalamaleco para todos los tata, tataíta, ya y engueyo, y que sambian pungo, cutar en todos los diames y agüe.